posible el programa Chuy Preciado, Arturo Cervantes, nuestra productora Donají Castro. Y en esta tarde quiero mandarle un beso, un abrazo a Lulú, que se recupere muy pronto. Y vamos a estar aquí para ti, para que puedas comunicarte con nosotros al 31 22 11 90 36 47 18 83. También a la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20. También recuerda que por WhatsApp 333 822 3208. Comunícate. El chat ahorita está fallando un poquito, entonces preferimos oír tu voz, que nos pasen tus llamadas y poder estar platicando aquí contigo de este tema. Porque yo no sé tú, pero yo sí, mis hijos sí tuvieron amigos imaginarios y era divertidísimo. Pero para eso estamos el día de hoy, para platicar con Moxy, la especialista, psicoterapeuta, que nos cuéntanos todo, Moxy. ¿Qué pasa con este tema que a veces hasta ñañaras da, hasta a veces dicen, están viendo fantasmas, se está volviendo loco mi hijo? Vamos platicando, ¿qué te parece? Claro, mira, a mí me parece un tema súper divertido, ¿no? Porque ahora que hay tantas, no sé, películas de terror, ¿no? Esta parte de la ciencia ficción, de repente, claro que muchos papás se confunden y entonces se asustan cuando empiezan a escuchar que su hijo tiene conversaciones con la nada, ¿no? Sí. O que de repente a lo mejor un niño le dice, no, papá, no te sientes aquí. ¿Por qué no? No, es que aquí es el lugar de Pedrito. ¿Cómo? Pues, ¿quién es Pedrito? ¿No? Y entonces empiezan a asustar como diciendo, a este ya se le botó la ganica, ¿no? A sus hijos. Y en realidad yo creo que si nosotros supiéramos que es totalmente normal y que de hecho pasa en prácticamente todos los niños, no quizá todos, pero de una u otra manera, pues nos sentiríamos mucho más tranquilos y podríamos aprovechar esto que se está detonando. Y es que, ¿qué pasa? Bueno, principalmente en los primeros 6 años del desarrollo del ser humano, los niños van formando incluso este juego simbólico, ¿no? Entonces, a partir de este juego simbólico, ellos empiezan a explicarse el mundo a partir de símbolos que les sean más sencillos de entender. Pero además es un poco un proceso de imitación, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, tú puedes ver a niñas pequeñas que de repente se visten como su mamá, ¿no? Sí. Y ahí andan todas taconadas y buscan y se ponen el labial todo mal y quieren como parecerse a ellas y entonces las imitan haciendo lo que ven que los adultos hacen, ¿no? Otras veces a lo mejor puedes ver que un niño a lo mejor toma cualquier objeto y simula que está hablando por teléfono, ¿no? Y cuando le preguntas, estoy hablando con mi papá, ¿no? Y entonces repite las cosas que escucha que su papá tiene en las conversaciones cuando él es testigo de estas conversaciones. Así entonces, cuando eso pasa, no nos asustamos. Pues decimos, claro, ¿no? O sea, pues a lo mejor está usando un tabique o está usando, qué sé yo, cualquier objeto que tenga ahí cerca a la mano, hasta no sé, una fruta, y la usa como teléfono y nadie se asusta, ¿no? Nadie dice, mi hijo se está volviendo loco porque está usando una manzana como teléfono. Claro, o qué tal cuando se juegan las comiditas, claro, que te dan de comer y no te están dando nada, ni tienen un tenedor y, pero pruébalo, qué rico, ¿verdad que está rico, mamá? Y hacen, o el avioncito, y es cierto, y no tienen ningún avión, ni están comiendo nada. Nada, o sea, es un juego simbólico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo cosas a partir de lo que ven y tratando de simular, ¿no? Es un simulacro de algo real con algo que ellos quieren, desean, necesitan o pueden experimentar en ese momento. Entonces, si no nos asusta eso, porque sí nos asusta cuando a lo mejor viene uno de nuestros hijos o tenemos quizás si somos maestras alguno de nuestros niños que viene a inventar un personaje. Si nosotros podemos aprovechar ese momento, podríamos ver que la fantasía puede ser un excelente mentor para cualquier niño, ¿no? Y es que esta fantasía, hay muchos mitos, pero desafortunadamente los mitos son negativos. ¿Por qué? Porque también hay tanta información en internet y hemos escuchado tantas cosas que antes a lo mejor los papás no es que no presenciaran eso, sino que no estaban tan bombardeados de información. Pasa que, por ejemplo, empiezan a tener este amigo invisible o imaginario y los papás piensan,
claro, mi hijo debe estar traumado. Sí, Seguramente es porque tú y yo peleamos mucho, entonces seguramente ya lo afectamos, ves, te digo, tú tienes la culpa. Empieza el pleito incluso de pareja a partir de que ven que el hijo tiene alguna fantasía, ¿no? Otros dicen, es que es porque es hijo único. ¿No? Entonces está muy solo y entonces necesita a alguien más y entonces hasta empiezan a sentirse muy mal y muy tristes porque ve nuestro hijo está sufriendo porque es hijo único, etcétera. Hay esas ¿no? culpas que no sirven de nada, ¿verdad? De nada. Pero es un mito, ¿no? Otro mito es que solamente los niños introvertidos son los que experimentan con estas fantasías de tener un amigo invisible, porque esa es la única manera en la que encuentran para relacionarse con el mundo, sí. ¿no? Y entonces, hay tantos mitos que, claro, cuando los papás se dan cuenta de esta situación, se asustan. Sí. Dicen, entonces mi hijo está mal. Entonces mi hijo tiene un trauma. Entonces mi hijo, algo le está pasando que necesito resolverlo. Y entonces asustados pues tampoco tienen la claridad para tomar buenas decisiones. Y no sé si estés de acuerdo, Moxie, pero luego pasa, si es desde el susto, sí. empiezan a tratar al niño como pobrecito. Claro. Y no le ayudan en nada, porque es, ay, pobrecito, y es que como trabajo tanto, como nos estamos peleando. Entonces empiezan a provocar un síntoma de una enfermedad donde no la hay. Exactamente. Y hay de casos graves a peores, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cuándo esto se convierte en un problema? Bueno, se convierte en un problema en el momento que sobrepasa los límites de la funcionalidad en la vida de un niño y de un padre. No sé si han tenido la oportunidad de ver la película de Abel. Es una película de Diego Luna, sí. Mexicana, que retrata no el hecho de tener un amigo invisible, pero sí hasta dónde puede llegar una fantasía. Uh-huh. En esta película, brevemente les comento, esta familia, el papá es un papá que no está presente en la dinámica familiar porque está en Estados Unidos, etc. Y entonces el hijo, que viene de un hospital psiquiátrico porque aparentemente parece que tiene autismo y un montón de cosas, de repente empieza a portarse como si fuera el papá. Y empieza a tener todas las actitudes, las conversaciones, el tono de voz, y empieza a mandar a sus hermanos y empieza a revisarle las tareas y se empieza a vestir con la ropa del papá. Pero esta fantasía, la mamá la encuentra como el único escenario en el que su hijo realmente puede hablar y relacionarse con el mundo. Y entonces dice, nadie lo detenga. Todos vamos a seguir este juego de que él realmente es el señor de la casa. Y entonces la dinámica se convierte verdaderamente en una patología, en algo enfermo, porque este hijo se clava tanto en relacionarse desde el yo soy el Señor, pues que se olvida de quién es él mismo, y esto en realidad tampoco está funcionando. Claro. Eso es un exceso. O sea, una mamá que dice, vamos a seguir el juego hasta donde tope, porque esa es la única manera en la que veo que mi niño o mi niña se están abriendo al mundo, si fuera un niño introvertido, entonces sobrepasa los límites de la realidad y vienen otras patologías, ¿no? Bueno, y en el siguiente corte, Moxie, nos vas a platicar cuál es un término medio. Claro, ¿te parece sí, bien? Estamos hablando de amigo invisible. ¿Es algo normal en nuestros hijos? Con Moxie, familióloga y psicoterapeuta. Regresamos en un momento, no te vayas. Estamos de regreso, 4:19 de la tarde, hablando aquí con Moxie del amigo invisible. ¿A ti te ha tocado que alguno o todos tus hijos tengan amigo imaginario? ¿O tú tuviste alguno? Platícanos, comunícate con nosotros al 3122 1190 3647 1883, también por WhatsApp 333 822 3208. Y te recuerdo que este programa está en repetición a las 11 de la noche, por si alguien más quieres que lo escuche, pues escúchenlo juntos, platíquenlo en familia a las 11 de la noche, o también ya sabes que se suben a nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GDL. Ahí puedes volverlo a revisar, volverlo a compartir, compártelo en tu Facebook, el video de YouTube con el programa, para que más personas como tú se informen, de que no se aterren, ¿verdad, Moxie? Sí, exacto, no hay que asustarse. Bien, entonces primer punto, no hay que asustarse. No hay que asustarse. Y no hay que exagerarle tampoco.
Sí, hablabas del decíamos antes que la exageración sí te puede llevar a la patología, ¿no? Cuando tomas esta fantasía de los niños y la llevas a un límite por no hacer nada al respecto, ¿no? Porque, bueno, así mi hijo sí está hablando. Hay varias maneras, ¿no? Como de manifestar este amigo invisible. No siempre es con un amigo invisible, a veces es un amigo imaginario que yo pongo en otro objeto. Por ejemplo, hay muchos niños que tienen su osito, ¿no? Sí. O una sabanita, o un objeto al que le asignan toda esta importancia de tú serás mi compañero de vida. Y por eso no se pueden dormir sin el osito, no pueden salir en el carro si no traen el osito, no pueden, etcétera, ¿no? Para otros sí, literalmente es este amigo invisible, ¿no? Que hasta voltean a ver a la nada y hablan con él como si realmente o están jugando a las comiditas y parecería que hubiera alguien ahí, ¿no? Pero para otros la fantasía la viven en sí mismos. Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia de alguien que se dice ser un personaje, ¿no? Yo recuerdo muy bien mi hermano cuando era muy pequeño, él decía que le gustaba mucho la caricatura de Disney de Chip and Dale. Y entonces él era Chip. Uh-huh. Y entonces no le gustaba que le dijeran por su nombre, ¿no? Él decía, es que no, a mí dime Chip. Y cuando le hablabas por su nombre, no te voy a hacer caso, porque yo no soy Andrés, decía, soy Chip, ¿no? Y a mi papá le decía Dale. Entonces somos Chip y Dale. Y no le decía papá, ¿no? Entonces iban en el súper, oye Dale, ¿me puedes comprar una sorpresita? No, Chip, ahorita no, etcétera, ¿no? Y muchos otros dicen, no, bueno, yo soy Buzz Lightyear, ¿no? Sí. Y entonces, tengo que volar y tengo que hacer cosas o algún superhéroe. Y luego pasa que usan esa fantasía para tener como pretextos, ¿no? Por ejemplo, sí, para no comer. Y entonces usan esa fantasía y la mamá, es que ya ponte a comer la carne. No, mamá, es que Buzz Lightyear no come carne. Sí. ¿No? Porque viene del espacio, entonces no come carne, ¿no? Etcétera. Entonces, todos hemos experimentado eso, por lo tanto, es una etapa totalmente normal. La fantasía se hace presente justamente por el juego simbólico que los niños necesitan desarrollar. Pero si nosotros aprovechamos eso y empezamos a dar estas lecciones a partir de la fantasía y vemos los beneficios que puede tener, como decían en el bloque, pues nosotros podríamos de verdad tener el pretexto perfecto para educar y formar a nuestros hijos a partir de esta fantasía. Me encanta. Por ejemplo, imaginemos que tiene este amigo invisible o tiene este oso de peluche o algún objeto. Entonces nosotros podemos hablar con ellos a partir de la experiencia que tienen de este objeto o de este amigo, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de tu amigo? ¿O qué es lo que más te gusta de tu amiga? Entonces a lo mejor el niño puede aprovechar y ese es su momento de decirte realmente cómo se siente. No lo que, o lo que piensa, lo que está experimentando, cómo se está explicando el mundo. No, pues mi amigo me gusta porque siempre me hace caso, ¿no? Mi amigo me cae muy bien porque él no me molesta. Mi amigo siempre quiere jugar conmigo. O como decía, ¿no? También el corte, que puedan preguntarle a, oye, ¿y tu amigo qué piensa de tal cosa que esté viviendo la familia? Exactamente. ¿No? Y es una forma que se proyectan a través del amigo. Sin duda, hay veces que ellos hablan a partir de lo que les está pasando como si el amigo lo estuviera viviendo. No, o el oso de peluche, por ejemplo, no es que está enojado. Ay, ¿qué le pasa a tu oso de peluche, a Freddy o como se llame, ¿no? Es que está enojado. Ay, ¿qué hace que él esté enojado? Es que lo regañaron, ¿no? Cuando a lo mejor él es el que se siente regañado. Claro. Ay, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo Freddy para que lo regañaran? Ah, pues es que rompió, no sé, un jarrón, ¿no? Entonces empieza a explicarse el mundo a partir de alguien más, porque parecería como que de esa forma desplaza la responsabilidad a otra persona. Y entonces nosotros podemos aprovechar esa oportunidad de decirle, oye, ¿y tú cómo ves lo que hizo Freddy? ¿No? Entonces, él puede empezar a hacer sus propias reflexiones. ¿Y qué otra cosa pudo haber hecho Freddy en lugar de lo que hizo? ¿Tú crees cómo se ve Freddy cuando está enojado? ¿Cómo se sentirá Freddy que está enojado? ¿Qué le gustaría a Freddy hacer? ¿Qué necesitaría Freddy en este momento? Oye, ¿tú crees que Freddy nos pueda ayudar a cambiar tal cosa, etcétera? Entonces los vamos llevando a esta reflexión, pero usando esta parte del juego. Una cosa bien importante, Pati, es que nosotros sepamos que la fantasía tiene que tener un límite. O sea, nosotros marcárselos a los niños. Ellos no pueden ser el personaje que hayan elegido todo el tiempo.
O sea, si tú, por ejemplo, llevas a tus hijos al colegio, en el colegio ya no pueden ser este personaje. ¿No? Ellos tienen que aprender que son alumnos, que obedecen, que hay reglas, que tienen otros compañeros. ¿No? Nada de que Buzz Lightyear no va a la escuela. Claro. No, nada de que Buzz Lightyear vuela, entonces ellos están corriendo, yo no voy a correr. Entonces de ahí empiezas a mediar, ¿no? Exactamente. Y lo importante es que nosotros como papás les pongamos ese límite de decir exactamente que la fantasía es un juego al que nosotros entramos a jugar, pero como juego lo podemos dejar de jugar. Eso. Entonces, cuando tú vas a la escuela, el juego de Buzz Lightyear ya no se permite. Cuando tú regreses aquí a casa y durante ciertos momentos podemos jugar a que tú eres Buzz Lightyear, pero no todo el tiempo. ¿Y qué tal esa época donde se disfrazan, es parecido, se disfrazan de superhéroes? Totalmente. Que tienen su pijama de el Hombre Araña y todo el día, o de Buzz Lightyear, y son... Todo el día quieren hacer por algo todo. La mercadotecnia es así, ¿no? Por eso las pijamas las hacen de superhéroes, porque los niños viven en esa etapa. Claro. Igual que las niñas quieren ser princesas, ¿no? Y todo el día se están arreglando y con los vestiditos, etcétera. Pero tienen que tener claro este límite y saber que eso es un juego. Porque si no, las niñas no se quieren poner uniforme, quieren ir con su vestido de princesas a la escuela. Claro. Entonces, la fantasía está perfecta siempre y cuando tenga la claridad de que es un juego que podemos dejar de jugar. ¿Y quién decide en qué momento dejamos de jugar? Los papás. Claro. ¿Por qué? Porque los papás saben hasta qué momento ya no tiene ningún sentido seguir jugando este juego. Y yo lo empiezo a tratar como el personaje o tomar en cuenta a su amigo invisible solamente en la medida en que esto contribuya a funcionar como familia. Por ejemplo, o sea, imagínate que un hijo o una hija ya no quiera que su hermano se suba a la camioneta porque su lugar ya lo ocupó el amigo invisible y nosotros por seguir la fantasía dejamos que el hermanito, que sí es real, lo desplace el lugar el famoso amigo invisible. Entonces en ese momento ponemos un límite claro, no, tu hermano es más importante y acuérdate que tu amigo fulano de tal o tu amiga fulana de tal es un juego que nosotros permitimos en ciertos momentos. Tu hermano es el importante, tu hermano es el que sí es real y en el que estás viendo y que tú tienes que aprender a compartir y convivir. Por ejemplo, le presto mis juguetes a mi amigo invisible, pero no le presto mis juguetes a mis compañeros vecinos, a mis compañeros del salón o a mis mismos primos o hermanos. No, o sea, tanto tu amigo invisible tiene la oportunidad de jugar contigo como las demás personas. Claro. El amigo invisible o imaginario no puede ser el pretexto para que yo me aísle y no conviva con los demás, ¿no? Así es, y en este tema del amigo invisible, que me encanta cómo lo estás abordando, Moxie, porque creo que muchas de las que nos están escuchando, muchos, les estás dando mucha tranquilidad y les estás dando herramientas para saber en qué momento dejar que siga actuando, jugar con tu hijo, ¿no? Eso es lo que yo te escucho. Es divertido. Juega con ese amigo imaginario, con tu hijo, pero también pon límites cuando hay prioridades. Así es. Y que además te da mucha información. Vuelvo al caso, perdón que lo repita, ¿no? Sí. Pero recuerdo mi hermano cuando le preguntamos, ¿y tú por qué eres Chip? ¿Y por qué mi papá es Dale? Y él decía, porque Chip es el que manda. Entonces, él quería mandar. Entonces, también te da información sobre lo que está viviendo, ¿no? Sí, pues estamos hablando de el amigo invisible, el amigo imaginario. Ya tenemos participación también. Regresando del bloque, vamos a continuar con el tema y te voy a comentar lo que están comentando por WhatsApp. Y tú también, comunícate con nosotros al 31 22 11 90 o el 36 47 18 83. Regresamos en un momento, nos vamos a corte. Estamos de regreso, 4:34, hablando del amigo imaginario. ¿Tú tuviste amigo imaginario? ¿Te acuerdas del nombre? Mi hijo tenía su amigo imaginario que se llamaba Tony. ¿Tony? Tony. Y no sé dónde sacó el Tony, porque no hay ningún Tony que conozcamos. Pero, ¿y el tuyo? ¿El de tus hijos? Y aquí nos comparte por WhatsApp una persona, gracias por comunicarte con nosotros. Dice, hola. Mi hija única, tenía un amigo imaginario y una amiga me dijo que tenía que preocuparme. Me ofendí porque se me hizo normal y creo que no es por soledad. Buenas tardes y saludos.
No, de ninguna manera. O sea, el hecho de que alguien tenga un amigo invisible o imaginario no tiene nada que ver con que se siente solo. Además, podría sentirse solo, pero esa no es la razón por la que está teniendo este amigo imaginario. Hay gente que es totalmente social, niños así que una pildorita que no les para la boca y todo repiten y todo dicen y tienen este amigo imaginario porque es parte del proceso de fantasía, insisto, del juego simbólico que en los primeros 6 años los niños van formando. Entonces no se asusten, no pasa nada. Claro, si ustedes ven otros síntomas, que en la escuela no se relaciona con nadie, que cuando vienen sus primos se aísla, que cuando lo llevas, no sé, a alguna fiesta infantil no quiere hacer nada, bueno, ahí sí hay que preocuparse. Pero el hecho así aislado de que tenga un amigo imaginario, pues es nada más diviértete y observa cómo tu hijo utiliza la fantasía para relacionarse con el mundo, ¿no? Y desarrolla la creatividad, ¿no? Yo creo que también ese es un punto importante porque los niños son súper creativos desde la fantasía, escriben, bueno, cuentan cuentos, hacen historias y es fantasía. Exactamente. Y es creatividad. Imagínate si ese potencial lo llevamos ya siendo adolescentes, profesionistas, pues qué maravilla, ¿no? Sí, ustedes aprovechen esos espacios para preguntarles y de este personaje, de este amigo, para que conozcan cómo él o ella está generando un mundo a partir de esta otra personita, ¿no? Pero, insisto, no se vayan al extremo de llevar esta fantasía a todos lados, ¿no? Como imagínate que están en una reunión con toda la familia y él decide que su amigo imaginario se va a sentar en el sillón del abuelo, ¿no? Entonces no deja que el abuelo ni nadie se siente en ese sillón y entonces la mamá, porque dice, no, la fantasía es buena en los niños, vamos a seguir con este juego, que nadie se siente en la silla del abuelo porque ahí es el lugar de Tony, por ejemplo, ¿no? Pues no, claro que no. O sea, él tiene que entender ese límite y que la mamá le pueda decir, en este momento no podemos jugar a que Tony está aquí jugando con nosotros. Así que este sillón, te guste o no te guste, es de tu abuelo y aquí se va a sentar tu abuelo, si fuera el caso, ¿no? O sea, el respeto, los límites. La normalidad, también, o sea, que él salga al mundo y se relacione y que nadie piense, este niño está loco, ¿no? Sino que realmente lo vean como, este niño juega muy frecuentemente y tiene un poder de imaginación muy lindo, ¿no? O sea, pero no que digan este niño, o sea, no nos deja hacer nada a nadie, todos nos tenemos que callar y todos tenemos que seguir las órdenes de lo que el amigo imaginario dice, ¿no? Y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que de eso depende de nosotros como padres. Totalmente. Si lo mostramos como un juego, si entramos en ese juego y creo que también se vale que juegue al amigo imaginario enfrente de otro siempre y cuando no transgreda órdenes, límites. Exactamente. Insisto, que la vida se lleve de manera normal, ¿no? Sí. Es como, o sea, cuando ya está preocupante, pues además de la edad que tenga el niño, o sea, los primeros 6 años es normal, incluso 9, yo todavía diría, bueno, pero es como el chiste, ¿no? Que llega la mamá a la habitación de su hijo, hijo, ya se nos hizo tardísimo, por favor levántate, tienes que ir a la escuela. Y el hijo, ay no, mamá, no tengo muchas ganas. No, como que no tienes muchas ganas, tienes que ir a la escuela, por favor levántate. No, mamá, que no, que ya cierres el cuarto, no quiero ir. Hijo, te digo que te levantes y te levantas, por 2 razones muy sencillas. La primera, porque tienes 40 años y la segunda, porque eres el director de la escuela, ¿no? Ay, me encantó. Sí, claro. Entonces, ahí sí es como para preocuparse. O sea, si el de 15 años sigue creyendo que es Buzz Lightyear y tiene el amigo invisible, entonces sí hay que preocuparse, ¿no? Sí, mira, tenemos otra participación. Gracias por comunicarte con nosotros por WhatsApp. Hola, mi niña de 3 años tiene un amigo imaginario que es un caballo que se llama Jalop. A veces para conseguir algunas cosas que ella quiere, dice que Jalop quiere o hizo tal cosa acusándolo. Claro. Lo que hemos platicado, dice, ¿hasta qué edad dura el amigo imaginario? Pues más o menos son los primeros 6 años. Todavía, insisto, puede a los 10, pero máximo, pero ya es como más difícil encontrar. Son los primeros 6 años principalmente. Eso es completamente normal y disfrútenlo. Y mira, qué bueno que nos comparten esta experiencia, porque muchos niños se personifican en un animal, ellos mismos, por ejemplo. Entonces de repente pasa que el niño está mordiendo a los compañeros en el kinder, porque él es el león, ¿no? Porque él es el perro, que le gustan mucho, y entonces soy un perro y te empieza a morder y empieza a morder a los demás. Ahí es el momento en el que nosotros tenemos que parar la fantasía y el juego. De decir, tú puedes ser un perro,
durante un momento que estés jugando, pero a la hora que tú te sientas a comer con nosotros, nada de que si no usas tenedores y te pones a lamer el plato porque eres perro. Claro. No, en este momento usas el tenedor, usas el cuchillo. Lo mismo que en el kinder. O sea, sí, tú puedes ser perro cuando estemos jugando y te puedes desplazar en tus 4 patitas como si estuvieras a gatas, pero cuando estás en el kinder, eres el ser humano que eres y caminas como la gente y no puedes morder, y si tú muerdes vas a tener consecuencias, ¿no? Claro, y me encanta cómo vas haciendo la diferencia entre el juego y los límites. Claro, sí, hay que tenerlo muy presente para no confundirnos. Y entonces este amigo imaginario, si lo utilizamos a nuestro favor, ¿para qué sería? Mira, por ejemplo, a mí se me ocurre, algo que puedes utilizar es que él puede empatizar con las emociones de alguien más. Uh-huh. ¿Cómo es empatizar? Uh-huh. Ponerse en el lugar de alguien que está sintiendo algo. Si, por ejemplo, volvemos al ejemplo que hace rato dijimos, ¿no? Imaginemos que su amigo, que es un osito y es Freddy, y Freddy está enojado, entonces la mamá puede aprovechar o el papá para decirle, bueno, ¿y tú qué haces cuando alguien que tú quieres mucho está enojado? ¿Cómo crees que se siente Freddy de estar enojado? Y entonces él pueda empezar a hablar un poco acerca de lo que piensa o lo que sabe. Pero después, ¿cómo interactúas tú con alguien que está enojado? ¿Qué haces cuando un amigo está triste? ¿Qué haces cuando un amigo se siente solo? No nada más en relación a ti mismo, sino también en relación a los demás. ¿Sabes que yo creo que Freddy la está pasando mal? Porque es muy difícil sentirse solo. ¿Tú alguna vez te has sentido solo? Entonces es un poco un juego en el que yo voy aprendiendo de mis emociones, pero también qué hago cuando los otros están experimentando este tipo de emociones. Y podemos reforzarlo ahí. Oye, ¿qué tal que tú ayudas a tu amigo Freddy a que no se sienta tan solo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podrías hacer? ¿No? Y ahorita me encanta el ejemplo que estás dando porque me venía a la mente la riqueza de ese amigo imaginario. Sabemos que el retener las emociones enferman, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, el que no sepamos Claro. que se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale estar feliz, y el poder identificar qué me está pasando y por qué me está pasando es sumamente sano. Fundamental. Sí, y si desde esa edad le enseñamos a nuestro hijo, nuestra hija, a manejar las emociones, ¿sí? Y además, mientras que tú lo narrabas, me iba imaginando la escena y decía, wow, también el poder inculcar valores. Exactamente. Lecciones de vida a partir de las experiencias que están viviendo con sus amigos imaginarios. Otro beneficio, por ejemplo, es generar hábitos positivos. Uh-huh. ¿No? O sea, nosotros queremos enseñarle orden, queremos enseñarle limpieza. Bueno, ¿y ya se lavó Freddy los dientes? Oye, ¿y sabes si Freddy tendió su cama? ¿Qué hace Freddy con sus juguetes cuando termina de jugar? ¿No? Bueno, hay que decirle a Freddy que hay que guardarlos. Y entonces tú, Freddy y yo vamos a guardar estos juguetes para que Freddy pueda irse enseguida a la siguiente actividad, ¿no? Entonces, a partir de este amigo imaginario, nosotros estamos enseñándoles hábitos positivos de cualquier naturaleza, ¿no? En este caso de higiene o de orden, ¿no? Sí, entonces ya llevamos emociones, valores, hábitos positivos. Otra cosa interesantísima es la habilidad lingüística. Uh-huh. O sea, si son niños muy pequeños que puedan, a partir de su narrativa, ir desarrollando cada vez más esta habilidad. Por ejemplo, si vemos que está platicando con su amigo imaginario o con su amigo invisible, pedirle que le cuente algo. O no sé, nosotros venimos del zoológico. Oye, cuéntale a Tony, cuéntale a Freddy, cuéntale a Hallop cómo nos fue en el zoológico, para que además tú te des cuenta cómo vivió esta experiencia. Estamos hablando de los amigos invisibles, imaginarios. Quédate con nosotros. Vamos al último bloque. Regresamos en un momento. Bien, pero continuando con el tema, ya estamos en el último bloque sobre el amigo imaginario. Y mira, Pati, ahorita qué bueno que Blanca nos compartió sobre este tema. A mí inmediatamente se me vino a la mente cómo el amigo imaginario y el amigo invisible incluso puede dar de repente como pauta a algo que les está pasando en relación a su apariencia física. Eso me gusta. Por ejemplo, o sea, en términos de lo que decía Blanca, ¿no? O sea, cómo me protejo a partir yo del sobrepeso, etcétera. Y entonces de repente ellos pueden decirnos, no sé, una niña que dice que su muñeca no quiere salir de su casa porque se siente fea,
¿no? Que su muñeca probablemente ya no quiere comer porque cuando va al kinder las niñas le dicen gorda, ¿no? Entonces, esta es información importantísima, Pati, que si nosotros escuchamos eso, en lugar de decir, ay, dile a tu amiga que no sea ridícula, en lugar de eso lo aprovechamos, ¿no? Y decimos, oye, ¿desde cuándo le pasa esto a tu amiga? ¿Y cómo es que ella piensa que es gorda? ¿Tú crees que es gorda? ¿Cómo sabes tú cuando una persona es gorda y cuando no? Me acabas de dar también la idea, ¿no? En cuestión del bullying, porque desde el kinder claro. ya hay, cómo pueden expresarlo a través del amigo imaginario, lo que están viviendo en la escuela, cómo les fue, cómo... Exactamente, o tal vez un rasgo físico, es que ella no quiere jugar con los demás porque es morenita. Entonces, y como sus amigas son güeritas, y a lo mejor ves que juega con las Barbies, que en su mayoría a lo mejor son güeras, y esta muñeca es esta representación exactamente de algo que ella vive por sí misma o que ve que le pasa a otros compañeros. Entonces es una fuente de información fundamental en donde nosotros podemos aleccionar, digamos, precisamente a nuestros hijos, diciéndoles, oye, ¿y tú de verdad crees que la belleza o lo que vale una persona es a partir del color? ¿A ti cómo te cae tu amiga invisible? ¿Tú sientes que ella es gorda? ¿Tú sientes que ella es fea? ¿Tú a poco dejas de jugar con alguien porque es moreno? ¿A poco no es divertido jugar con todos? ¿No? Entonces empiezas a explorar y explorar y explorar y a partir de ahí pues le estás aleccionando justamente de lo que tú quieres que él sea, ¿no? O que tu hija sea. Entonces yo por todos lados veo el beneficio, sí. ¿No? Entonces lejos de asustarse, alégrense, o sea, de que sus hijos tienen este poder imaginativo y a partir de esta fantasía, sin exagerar, utilícenlo a su favor, ¿no? Bien, nos comenta Salvador Díaz. Fui hijo único y no era fantasioso. No me enganché a nada. Pero he sabido que hijos únicos que están en columpios solos, estos se mueven. ¿Cómo explicar este fenómeno paranormal? Pues yo no creo que sea. No entendí muy claramente si el que está en el columpio solo se mueve el columpio, por ejemplo, de al lado o no me quedó muy claro, pero tampoco. Yo creo que al margen de cómo esta persona nos está compartiendo esta experiencia, lo que podemos es siempre preguntarle al hijo que está experimentando esto o que nos cuenta sobre esta experiencia de que se movió un columpio solo, etcétera, y tú cómo lo viste, y tú cómo te sentiste. ¿Te dio miedo? ¿Por qué te dio miedo? ¿Qué puedes hacer la próxima vez? ¿Qué cosas te asustan? Cuando tú te sientes vulnerable, ¿qué haces? ¿A quién le puedes pedir ayuda? Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero muchas veces el amigo imaginario es con el que se juega. Sí. No es tanto el que asusta, claro. Sino es el que juega, el que comparte, el que por medio de este amigo se puede proyectar en muchas cosas que está viviendo, que le están pasando. Exactamente. Entonces, y muchos papás luego se asustan y dicen, oye, pero si yo continúo, por ejemplo, jugando con él y esta fantasía, ¿no será que luego confunda la realidad con la fantasía? No se preocupen, yo creo que eso depende de nosotros, de no darle excesiva importancia y siempre ponerlo en un contexto. Yo creo, por ejemplo, el juego, cualquier juego, es reglamentado. Puede ser espontáneo, pero es reglamentado. Cuando uno juega fútbol, hay reglas. Cuando tú juegas con tus compañeros a las traes, hay reglas. ¿Por qué? Porque si no hubiera reglas, el juego no sería divertido. Parecería absurdo, porque diríamos, no, pues si le pones reglas ya no es divertido. Al contrario, con las reglas es como se hace divertido. Tú te imaginas jugando a las traes, es este juego en el que yo te toco y ahora tú eres la persona que tiene que perseguir a los demás. Imagínate si cambiar la regla constantemente, en la que yo te toco y ahora tú persigues, pero como ahora ya no me gusta perseguir, entonces yo digo, no, ahora la regla es que cuando tú me tocas, a mí no me pasa nada. Pues el juego sería absurdo. Claro. ¿No? Pues estamos... Entonces, es esta parte como de reglamentar. Entonces, si las fantasías de sus hijos están reglamentadas, cuando sí, cuando no, en un contexto de la vida normal, entonces no pasa nada con la fantasía y al contrario, podemos utilizarla a favor de nuestros hijos, a favor de la educación, ¿no? Pues Moxie, muchísimas gracias. Siempre me encanta estar platicando aquí en familia contigo, con todos ustedes. Muchas gracias por invitarme, Pati. Y cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden mandar un WhatsApp o llamar directamente a mi celular, que es el 33 18 50 5503.
Y si no les contesto, devuelvo la llamada porque probablemente estoy en sesión de psicoterapia o algo. Pero si no, en el WhatsApp, con mucho gusto, ahí nos estamos comunicando para lo que se les ofrezca. ¿Me lo puedes volver a repetir? Claro, 33 18 50 55 03. ¿Tú trabajas con niños, con adultos? Trabajo con todos, parejas, familias, niños, pero tengo una regla. Si voy a recibir un niño, no lo recibo solo. Tiene que venir por lo menos con uno de sus papás. Bien, pues muchas gracias. No, hombre, muy al contrario. rico el programa. Gracias, Salvador Díaz, las chicas del WhatsApp también que estuvieron platicando en familia con nosotros sobre este tema de amigo invisible. Mañana vamos a tener el tema de mitos y realidades de constelaciones familiares. Te recuerdo del evento del sábado, 25 de abril, ya este sábado, ya aparta, agéndalo y nos vemos en Expo Guadalajara, es gratis. Te mando un abrazo y quédate con Alex Sánchez en Tu Vida en Balance.